Interesante que en este momento de la tarde hablemos con un pasajero del Albia, y no uno cualquiera. Se trata de Mario Samper, que viajaba en el Albia en el vagón número 4 y que fue quien salió por su propio pie de ese vagón, vio luces en la lejanía, eran las del Lirio y los primeros servicios de emergencia, y ante la visión de que nadie se acercaba a ayudarles, decidió recorrer él los 800 metros y avisar a la Benemérita de que ellos estaban esperando ayuda. Mario, buenas tardes. Hola, Mario. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para que lo tengamos claro, el accidente tiene lugar, Mario, a las 7:45. ¿Cuándo empezáis a ver servicios de emergencia, Guardia Civil, en torno al Albia? Bueno, en unos primeros momentos nuestra ocupación principal era sacar las personas que estaban en el vagón 4 del Albia, que era en el que yo iba. Y en esos primeros momentos yo no vi Guardia Civil ni comprendía la situación que se estaba generando en el Lirio. Pero ya al rato, no sabría estimarte el tiempo, quizás 10 minutos, 15, sí empecé a ver luces rotativos de, suponía, Guardia Civil, y me quedé un poco tranquilo, pero me volví a dedicar con otros compañeros a ayudar a personas que estaban en diversos estados. Pasaba el tiempo y no sabría estimar cuánto, pero quizás 35 o 40 minutos, y seguía viendo los rotativos en el mismo sitio. Entonces, otra persona y yo decidimos, fuimos dos, no uno, sino dos, los que decidimos andar por aquel camino. Pensé en un primer momento que no venían porque el camino era impracticable, pero nosotros decidimos acercarnos a esas luces. Y efectivamente, cuando íbamos por la mitad del recorrido, nos cruzamos, venían personas con linternas, eran guardias civiles, había un guardia civil que nos preguntó qué hacíamos allí y le dijimos que veníamos del descarrilo. Pareció sorprendido, le explicamos que es que había otro tren en malas condiciones allí y entonces se le vio la sorpresa, llamó por una emisora, llamó a sus compañeros, hay otro tren accidentado aquí, y por lo que dedujimos que es que no venían porque no lo sabían. Pero Mario, yo sé que fue una noche muy difícil y que no tendrás claro exactamente las horas ni lo que ocurrió y que es difícil hacértelo recordar, pero más o menos desde el accidente hasta que llegó la atención médica al Albia, ¿qué pudo pasar? Desde que hablaste con la Guardia Civil y le sorprendiste con la noticia que había otro tren hasta que aparecieron las primeras luces de ambulancias, ¿cuánto tiempo pudo pasar? Para que nos hagamos una idea de cuánto tardasteis en ser atendidos. Pues quizá, bueno, ese tiempo no sé bien, no sabría decirlo bien, pero desde que el Albia se accidentó hasta que vinieron los servicios de emergencia, quizás pudiera pasar 50 minutos, una hora. Yo sé que estuve ayudando allí al menos 40 minutos, más los 10 que tardé en cruzarme con el Guardia Civil, más cuando vinieron ya las emergencias. O sea, que serían aproximadamente las 9 menos cuarto, que es una hora después del siniestro, es cuando llegó allí la ayuda. Mario, yo te quiero preguntar, ¿qué cara nos decías? Los guardias civiles se sorprendieron cuando nos vieron y les dijimos que había otro tren accidentado, pero ¿nos puedes describir exactamente la escena para que tú consideraras que se sorprendieran? O sea, ¿qué dijeron cuando llegaron al Albia? Porque yo me imagino que debe ser impactante pensar que has ido a atender a un tren y de pronto encontrarte con que tienes que atender a dos y uno de ellos además en una situación muy grave. Sí, yo a Guardia Civil lo vi tranquilo, ¿no? Lo vi sereno, seguramente lo que iba haciendo es buscando cuerpos que había en ese trayecto y lo vi tranquilo, pero cuando le dijimos que había otro tren y nos volvió a preguntar, se le notaba la sorpresa, ¿no?, al hombre, y además pues llamó por la emisora ahí sí con cierto nerviosismo, porque es que no se lo esperaba. ¿Y eso me parece interesante? ¿Qué dijo por la emisora, Mario? ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas de lo que decía por la emisora o no? Sí, compañeros, hay otro tren, compañeros, hay otro tren. Hay personas aquí que me están diciendo que es que desde donde yo estaba tampoco se veía. Entonces, él lo que comentaba era nuestro testimonio. Hay personas que me están diciendo que hay otro tren descarrilado. Pues, y lo decía con nerviosismo, ya no hablaba. Ahí tenemos la prueba, por lo tanto, de que los miembros de la Guardia Civil desconocían de la existencia del Albia tumbado a 800 metros del Lirio. No lo sabían. Estamos hablando, por lo tanto, de las 8:30. Finalmente, en torno a 50-60 minutos después del accidente, llega la ayuda. Hasta entonces, si estamos hablando del Albia, que es el tren más afectado, con mayor número de heridos y de mayor gravedad, hasta entonces y durante esa hora, Mario, los pasajeros tuvieron que atenderse entre ellos. Sí, claro. Estuvimos primero desalojando los vagones 3 y 4 y luego atendiendo a los heridos que estaban en el suelo y sacando también personas del vagón 2. Vosotros en ese momento, Mario, los que estabais ayudando, ¿erais conscientes de la gravedad de la situación o con la oscuridad y demás no se podía saber en ese momento?
Sí, sí se sabía porque al principio estábamos, como digo, desalojando los pasajeros con normalidad, teníamos contusiones, había un poco de sangre, pero se veía que no. Pero nada más bajarnos vimos cuerpos y yo rodé el tren porque escuchaba personas gritando, pidiendo auxilio y ya vi que el tren estaba roto por la mitad y vi los vagones, el 1 y el 2, que era donde estaban esas personas, donde nos dirigimos unas cuantas personas a ver si podíamos hacer algo también. Nosotros, lógicamente, no vamos a poner en solfa la labor de los servicios de emergencia, pero, claro, seguro que todos los servicios médicos cuando llegaron se pusieron a ayudar, de eso no nos cabe ninguna duda. De hecho, los heridos del Lirio se sacaron en apenas 15 minutos, una labor realmente fantástica por parte de los servicios de emergencia. Pero, claro, si vosotros tenéis tantos heridos y tan graves y tarda 1 hora en llegar la ayuda hasta vosotros... Pues Mario, no podemos sino preguntarnos si no se pudo haber salvado alguna vida en esa hora de espera, porque a buen seguro habría personas, no sé, con hemorragias, con amputaciones de algún tipo, que quizá pudieran haber sido atendidas con mayor premura, si hubiera habido más información con respecto al hecho de que había un segundo tren. Hombre, eso yo no estoy cualificado médicamente para valorar si... Lógicamente, si se llega antes, nosotros esperábamos con anhelo que llegaran los servicios de emergencia, porque había pocas manos allí, con todo el mundo que estaba ayudando había pocas manos y lógicamente no teníamos ni medios ni conocimientos médicos. Efectivamente, allí cuanto antes se llegara, iba a ser mejor la situación. Mario, perdón un poquito. Mario, la gente comentaba, los heridos comentaban, los pasajeros se preguntaban el por qué tardaban tanto en llegar los servicios de emergencia. Donde yo al principio sí estaba donde estaba el grupo mayor de personas, pero luego estábamos en el vagón número 2 y ahí nadie hablaba, ahí intentábamos sacar a las personas y no había comentarios. Yo sí me extrañaba cada vez que miraba y seguía viendo las luces en el mismo sitio, ¿no? Y veía que no se acercaban. Mario, y supongo que en el grupo principal, donde estaban las personas con heridas leves, sí se preguntarían qué estaba pasando. Mario, yo te quiero preguntar, vosotros... ¿Sabíais lo que había pasado? ¿Sabíais que había sido un choque? ¿Pensabais que era un descarrilamiento? O sea, ¿vosotros desde el primer momento erais conscientes de que había 2 trenes o tampoco? ¿Qué sentisteis vosotros en el tren? Yo lo que noté fue un impacto, no muy grande, no me pareció muy grande, pero a raíz de ahí sí subieron ostensiblemente las vibraciones del tren. Y pasaron de ser vibraciones a botes por la vía, claro. Ya empezaron a caerse maletas, a darnos golpes. Bueno, la luz se fue inmediatamente después del impacto y ya era agarrarse al sillón y rezar porque, vamos, yo he hablado con mucha gente y todos pensaban que no íbamos a salir de allí por la magnitud del movimiento del tren. Mario, creo que estás intentando montar una asociación con las personas afectadas por el choque de estos 2 trenes porque tú quieres que se sepa la verdad. Y a mí me gustaría saber, tú y las personas con las que hayas podido hablar que iban en esos trenes, ¿qué dudas fundamentales tenéis con respecto a lo que ha pasado a día de hoy, que es muy pronto, pero ¿qué dudas tenéis? Bueno, en principio el grupo efectivamente se está formando un grupo de personas que el objetivo que tenemos pues todavía no llega más allá que el tener la tranquilidad de saber qué es lo que tenemos que hacer, porque no tenemos ninguna noticia de nadie nos ha dicho si tenemos que ir al médico, si tenemos que guardar informes médicos, si tenemos que pedir una baja laboral, si el seguro nos cubre algo, no sabemos absolutamente nada. Hay gente muy perdida. Yo estoy hablando con gente que se está incorporando al grupo, muchos en el día de hoy, y me hacen muchas preguntas. Claro, es que no saben qué hacer. Algunos no han ido ni al médico, porque le hicieron un triaje el primer día, no eran heridos graves, los desplazaron a sus domicilios y luego les está doliendo parte del cuerpo. Eso me ha pasado a mí 3 días después, que no sabían ni qué les estaba ocurriendo. Entonces hay muchas dudas de mucho tipo, claro. Mario Samper, te damos las gracias por habernos atendido. Te deseamos mucha suerte. Gracias, de verdad. Mario. Un abrazo. Gracias.